Leámoslo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Buen Padre y Dios nuestro, estamos aquí, Señor, terminando el año en tu presencia, en la comunión de los santos, Señor, de tu iglesia, los redimidos. Señor, muchos de nosotros tenemos expectativas para este año, pero pocos nos hemos preguntado cuáles son tus expectativas para nosotros en este año. Señor, en este año que vamos a iniciar dentro de un par de días, queremos empezar, Señor, a vivir una vida que te sea agradable, Señor. Muchos de nosotros estamos cansados de un cristianismo a medias, de una vida de doble cara, de una doble moralidad, de una vida con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Señor, tu palabra, antes de terminar en el libro de Apocalipsis, dice: el impío siga siendo impío, pero el santo santifíquese cada día más. Señor, en esta hora pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos renueve, quien toque nuestra mente, pero más que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, para aprender a tomar tu palabra tal y como es. No a modificarla, no a diluirla, no a cambiarla, no a darle gusto al oído, sino, Señor, darle gusto al único que merece ser complacido en esta hora, que eres tú. Es tu palabra, es tu Espíritu y es tu Hijo, a quien nosotros hemos venido a adorar. No queremos adorar como nosotros queremos adorar conforme a ti te es agradable. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué espera del 2015? Le preguntaba a un hermano y me decía: pastor, yo espero que en este 2015 me aumenten las horas en el trabajo. Le preguntaba a otra hermana y me decía, ella fue más inteligente, me dijo: no, yo no quiero que me aumenten las horas, yo quiero que me aumenten el salario. Otro me dijo: pastor, yo espero que en este año yo pueda ya terminar un tratamiento médico en el cual he estado a lo largo de todo el año. Y todos nosotros tenemos expectativas para este 2015. Este 2015, pastor, yo me cambio de lugar. Este 2015 tengo una nueva esperanza para mi relación. Yo tengo la esperanza, pastor, de poder entablar una relación, de casarme, de poner mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastor, todos aquí tenemos retos. Todos aquí tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos propósitos y esperamos, tenemos expectativas del 2015. Pero no nos preguntamos cuáles son las expectativas de Dios para el 2015 de nosotros. A lo largo de los años que tenemos de cristianos o de estar asistiendo a una iglesia, nos hemos venido acomodando y confortando y amoldando, no a lo que la palabra dice, sino cada vez más nos vamos amoldando a lo que el mundo se ha metido en la iglesia, para que nosotros vivamos no conforme a la palabra, sino conforme a lo que el mundo adentro de la iglesia nos dice que es normal. Dios siempre trajo a un pueblo y lo apartó para su honra y para su gloria. Dios tomó al pueblo de Israel y le dice: ustedes van a ser mi pueblo y van a vivir de una forma diferente. Ustedes van a ser mi pueblo y los voy a llevar a una tierra diferente. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a tener una relación diferente con ustedes. Ahora la iglesia quiere vivir en estos días como vive el mundo. Si usted se va a un hogar cristiano, pseudo cristiano, y a un hogar mundano, muchas veces vamos a escuchar el mismo tipo de música en ambos. Vamos a escuchar el mismo tipo de vocabulario en ambos hogares. Vamos a ver el mismo trato de supuestos hombres cristianos con supuestos hombres mundanos para con su mujer exactamente igual. Vamos a ver infidelidades, malos tratos, malas palabras. Vamos a ver que muchas veces hay ciertos parámetros iguales entre una mujer mundana y una que supuestamente se congrega. La mundana dice: voy a ir a la fiesta, y ve que comes con H. La que dice que es cristiana dice: me voy al culto. Hay de dos que comes, eso sí lo dice con C.
La pregunta es si nuestras vidas se están conformando no a lo que nosotros vemos que es normal en todos los matrimonios pseudo cristianos, sino si nuestra vida se está acomodando conforme a la palabra de Dios. Muchos de nosotros, y aquí quiero que me pongan mucha atención, al iniciar este año vas a escuchar cantidad de mensajes por todos lados, de sacrificios, de promesas, de votos. Hay iglesias que te piden las primicias a principio de año y te dicen que tú vas a traer la primera semana de sueldo o la primera quincena. Otros van más allá y te dicen que vas a tener que ofrendar el primer mes del año en ofrenda completo para la iglesia. Y te van a amenazar sacando versículos de los contextos diciéndote, si tú no lo haces, estás maldiciendo o salando el resto del año. Trae todos los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa. Sí lo dice la Biblia, pero no para ser amenazado con ello, sino para ser bendecidos a través de la obediencia, que es completamente distinto. Hay cantidad de iglesias que ahora venimos y queremos convertir las iglesias, hablando de las congregaciones, en un negocio más, en franquicias. Las cosas se hacen así porque así funcionan. No, señores, las cosas se hacen así porque así dice la Biblia, aunque no funcionen. Vas a escuchar a partir de este día en adelante cantidad de mensajes de que si tú ofrendas o si tú pactas o si tú haces esto, si mandas una ofrenda especial o si consagras la primera semana o el primer mes del año, te empiezan a citar que el enemigo no va a tocar tu familia, que no vas a tener esto, que no va a escasear el alimento en tu casa, que vas a tener trabajo, que vas a ser próspero. No con tristeza y no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú vas a ofrendar o te ha nacido en tu corazón, el Señor dice en el Nuevo Testamento, cada uno según Dios propuso en su corazón, no con tristeza, tengo que darlo porque si no lo doy, entonces el resto del año va a estar maldito. Y vas a empezar a escuchar un montón de mensajes así. Vas a empezar a escuchar un montón de mensajes donde te van a amenazar que si te mueves o si te vas de la iglesia este año, que vas a caerte la maldición y te va a salir la ciguanada y el jinete sin cabeza de aquí, la ciguanada se quedó en El Salvador. Y vas a escuchar un montón de cosas, de salaciones. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aquellos que nos llamamos cristianos, que escuchamos mensajes cristianos a través de supuestas radios o franjas cristianas, que escuchamos cantidad de mensajes en YouTube, televisión, enlace, o vamos de iglesia en iglesia, vamos a escucharlo, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Lo vamos a creer. Porque no hay cosa que tenga más preocupada a la iglesia el día de hoy, diciembre de 2014, que el alto desconocimiento que la iglesia tiene de Dios. Cualquier pastor se para delante de un púlpito con 500 personas, con 100 personas, abre la Biblia y se empieza a inventar al Dios de acuerdo a su mente. Y todos los que están sentados dicen amén y aplauden. Hemos visto a lo largo de este año, los días jueves poníamos ciertos materiales de cosas que dicen algunos pastores de renombre. Pastor Cash Luna salía diciendo por ahí que el nombre de nosotros, el nombre de los cristianos es Jehová Junior. Porque si su nombre es Jehová, y tú eres su hijo, si el apellido de mi papá es Rosales y mi apellido es Rosales, si el nombre de Dios es Jehová, entonces como yo soy hijo de Dios, yo voy a ser Jehová Junior. Y oíamos tonteras así. Y lo peor de todo no es que la persona lo diga, lo peor de todo es que la iglesia dice amén. ¿Por qué? Hay desconocimiento de Dios. Hay desconocimiento de Dios. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Conozca más a Dios. Si este año te has propuesto conocer más de Dios, quisiera que te preguntaras qué es lo que Dios quiere de ti este año. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué demanda Dios? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para ti y para mí? Pastor, yo quiero saber qué pide Dios de mí. Pero el problema es que no te vas a ir a la palabra, te vas a ir donde un pastor que te va a decir que Dios quiere tu ofrenda. Te vas a ir a una congregación donde te dicen que vas a tener que hacer un pacto o una carrera, o vas a tener que hacer un voto, o vas a tener que hacer determinadas cosas. La pregunta, si quieres saber qué quiere tu hijo, le vas a preguntar a tu hijo qué quiere. Si quieres saber qué quiere tu esposa, le vas a preguntar a tu esposa qué es lo que ella quiere. Si quieres saber qué es lo que tu Dios quiere de ti, vas a preguntarle a tu Dios qué es lo que quiere de ti. Cuando nos vamos a la palabra, podemos encontrar en Romanos 12:1. Así que léalo.
Ok, le voy a dar una pequeña añadidura. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué te lo menciono? Porque hay detalles que la iglesia ha perdido. Venimos sin Biblia. Esperamos que o lo proyecten o que el pastor me lo diga. Lo busco en el teléfono, pero de paso chequeo el Facebook. Y te lo digo porque acaba de pasar ahorita. Acabo de poner que ya estamos publicando nuestro servicio en internet y una persona que está sentada aquí acaba de ponerle like en la alabanza. O sea, estás viendo la televisión, estás viendo el Facebook, estás viendo la palabra. ¿Qué estás viendo? ¿Estás aquí porque tienes que pasar el rato o por qué estás aquí? ¿Estás aquí para conformarte a lo que el mundo te ha dicho, que tienes que estar en unas 4 paredes los domingos por la mañana? ¿O estás aquí porque quieres conformar tu corazón y tu adoración a la forma y a la voluntad perfecta de Dios? Vas a venir, trae tu Biblia, brother. Trae tu Biblia. Y dice Romanos capítulo 12, y si la traes, tráela para leerla. Así que, hermanos, vea a la persona que está a la par y dígale, si es hermano es con usted. Si es hermano es con usted. Si es primo, se le pasa. Así que, hermanos, fíjese cómo comienza Pablo. Os ruego. Fíjese cómo Pablo, siendo apóstol y teniendo una autoridad adentro de la iglesia, no dice, yo les impongo. No. Pablo, como un padre espiritual, le dice, hermanos, yo les voy a hacer una rogativa ahora. Yo les voy a pedir de todo corazón, señores, porque los veo como mis hijos, dice Pablo. Los veo como una iglesia que a mí me ha costado. Los veo como la iglesia a la cual yo he doblado rodillas por cada uno de ustedes y no me voy a imponer como algunos, sino que les voy a rogar como a padre. Les voy a rogar como hijos. Les voy a rogar, hermanos, que por la misericordia de Dios. Ok, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Por qué vas a hacer lo que vas a hacer este año? Para que Dios me bendiga, para que Dios me cuide, para que no me enferme. No. Si vamos a empezar a conformarnos a la santa, soberana y perfecta voluntad de Dios, lo que vas a empezar a hacer, tienes que hacerlo por los motivos correctos. ¿Cuál es el motivo según la palabra? Os ruego, hermanos, no por las bendiciones de Dios, sino por la misericordia de Dios que ya tuvo con nosotros. Muchos de nosotros queremos empezar o vamos a tratar de empezar a jugar con Dios. Vamos a tratar de empezar a negociar con Dios. Mira, Señor, si me das más horas de trabajo, o un doble turno, o si me das mayor salario, o si me pones un mejor horario, yo te voy a dar esto. Yo te prometo que ahora sí voy a leer la Biblia. Yo te prometo que ahora no voy a faltar al culto. Yo te prometo que voy a estar a tiempo. Yo te prometo que voy a empezar a servir con los niños. Yo te prometo esto, yo te prometo lo otro. Momento. Os ruego, hermanos, no por las bendiciones de Dios, porque déjame decirte algo, Dios sí bendice. Pero la bendición de Dios no tiene que ser el objetivo principal para hacer lo que vas a hacer este año. Pablo le dice a la iglesia, señores, os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, por la misericordia que ya te mostró hasta este día, por todo lo que ha hecho por ti, por tu familia, por cómo te ha redimido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa misericordia, que siendo un pecador, que estamos muertos en delitos y pecados, por esa misericordia que hagas lo que tienes que hacer. Y en el camino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura en el camino. Hay de aquellos que hemos aprendido a ver a Dios como la lámpara de Aladino. Hay de aquellos que hemos venido a ver a Dios como un negociante. Hay de aquellos que hemos venido y hemos tratado de conocer a Dios no conforme a lo que Dios dice de sí mismo en la Escritura, sino conforme a lo que nos han enseñado. Si vas a saber quién es Dios, si vas a descubrir a Dios, descúbrelo a través de la Escritura. Filtra todo lo que escuchas, incluso lo que te estoy diciendo, a través de la Escritura. Vas a ver si es cierto que Dios se complace en los pactos. Vas a ver si Dios se complace en sacrificios. O vas a ver si Dios se complace en la fe, en el agradecimiento y en el amor, que es lo que te estaba diciendo. ¿Cómo complacer a Dios? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para mi vida? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para su iglesia, para su cuerpo, para esta congregación? ¿Cuáles son? ¿A dónde las vas a encontrar en la Escritura? Y dice Pablo, señores, yo no se los puedo imponer. Yo se los tengo que pedir, porque si se los impongo, lo van a hacer, pero lo van a hacer de una forma
que igual de todas formas no le va a ser agradable a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser nacido de un corazón agradecido, que haya entendido la misericordia de Dios grande y maravillosa sobre cada una de sus vidas. Mientras tú no entiendas la misericordia de Dios en tu vida, cuán grande ha sido, no vas a poder servirle como Él espera que le sirvas. Mientras tú sigas viendo a Dios como aquel que tiene la obligación de darme, bendecirme, cuidarme, sanarme, hasta que empieces a ver a Dios como aquel que no tenía ninguna obligación con nosotros, sino que simplemente decidió tener misericordia de nosotros, y después de la salvación absolutamente todo es gracia sobre gracia, entonces vas a ver a Dios como Dios verdaderamente se manifiesta a través de la Escritura. Pablo dice, señores, yo no les puedo imponer, yo les tengo que rogar, y no se los voy a rogar ni siquiera para que lo hagan a través de las bendiciones de Dios, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que Dios te va a sanar, que no vas a tener ninguna enfermedad del otro año. No, te lo tengo que rogar por medio de la misericordia de Dios, cual ha sido grande con nosotros ya. Y dice Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué dice? Vivo, santo, agradable a Dios. A partir de ahora te decía que vas a empezar a escuchar un montón de mensajes donde te van a decir lo que Dios quiere de ti. Pero la Biblia dice que Dios quiere que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué significa eso, pastor? Mire, la iglesia tradicional tiene un mal concepto de la santidad, porque la iglesia tradicional, la iglesia católica, le llama santos o puede canonizar o santificar únicamente a los muertos. La iglesia jamás va a poder santificar o canonizar a alguien que está vivo, porque dice, y si después de que lo canonizamos se nos hace un diablo, vamos a tener un santo diablo. Hasta que están muertos los canonizan. Hasta que están, ¿cuántos metros bajo tierra? 7, 9, 9 cuartas, amén. Hasta que están 9 cuartas abajo, dice, este era santo. En la matemática de Dios no funciona así. Dios le pide a cada uno de los hermanos que han conocido la misericordia de Dios que en el 2015 presenten sus cuerpos, número 1 en sacrificio vivo, número 2 en sacrificio santo o santidad. Y la palabra santidad es una palabra que ahora las iglesias cristianas evangélicas nos ponen los pelos de punta. Hay algunos que no nos gustan los mensajes de santidad porque sabemos, incluyéndome, que somos unos grandes pecadores. El problema es que hemos venido a la iglesia, ¿a qué? Y hágase la pregunta. Hemos venido a la iglesia, a la presencia de Dios, a la comunión de los santos, ¿a qué? Solo hay 2 motivos. O a que Dios me acepte tal y como soy, o a que Dios me tome como barro en las manos del alfarero y me comience a cambiar. O te presentas y le dices, Señor, así soy un gran pecador, aceptame. O te presentas delante de Dios y le decís, Señor, yo soy un gran pecador, cambiame. Solo hay 2 formas. 2 ways, no more. La pregunta es, ¿qué se nos ha dicho en las iglesias? En las iglesias se nos ha dicho, venga, siéntese, la fe viene por el oír la palabra de Dios, su palabra no regresa vacía. El problema es que la enseñanza que estamos dando no es conforme a la palabra, sino conforme a endulzarte el oído, retenerte y contentarte. Porque cuando no hablamos de la santidad de Dios, y déjame decirte que la santidad de Dios es un grave problema para todos nosotros. Hay un solo atributo en toda la Escritura que se le menciona 3 veces a Dios. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. La Escritura no dice bueno, bueno, bueno. No dice justo, 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 aunque lo es. Amor, amor, amor. No, 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 no. Dice holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Pastor, pero eso le hace referencia de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 3 son santos. Sí se puede aplicar a ello. Pero en la costumbre judía, cuando usted escribía y quería ponerle realce a una frase, usted la repetía más. Cuando nosotros queremos ponerle realce a una palabra, nosotros la ponemos en letras mayúsculas, o le ponemos negritas, o le ponemos comillas. En el lenguaje judío era distinto. El lenguaje judío, cuando usted quiere resaltar algo, usted lo menciona más veces. Ejemplo, Marta, Marta, afanada y turbada
por hacer todo esto, por todos tus quehaceres. ¿Qué hizo Jesús? Marta, Marta, estaba enfatizando. Ok. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué se estaba haciendo? Enfatizando. Jesús, ese es el único. Pero en toda la escritura solo se menciona santo, 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 3 veces. ¿Por qué? Es todavía más énfasis de 2. Es lo máximo de lo máximo de Dios, su santidad, su atributo. Y nosotros tenemos un problema, porque la santidad de Dios consiste en que Dios no puede tener acceso, no puede tener comunión con algo que no es santo como Él es santo. La pregunta es cómo hacemos un montón de personas que no somos santos para relacionarnos con un Dios que sí lo es. Y que ni siquiera es santo una vez, es santo 3 veces. ¿Cómo hacemos nosotros, un montón de pecadores, para poder llegar a agradar a un Dios que es santo, que es bueno? ¿Cómo hacerlo? Quizás el problema más grande de todos nosotros es que Dios es santo. Pastor, ¿y por qué lo dice? Porque si Él no fuera santo, a Él no le molestará nuestro pecado. El problema es que Él es santo y nuestros pecados ultrajan la santidad de Dios. Entonces, pastor, ¿qué hacemos cuando venimos a la casa de Dios? ¿Venimos a que Dios nos acepte con todo nuestro pecado o venimos a pedirle, Señor, cámbiame? A que es a lo que te has amoldado o acomodado, porque la Escritura dice que tenemos que presentar a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no es muerto, es en vida. Es ahora que estás aquí, es ahora que tienes tiempo, es ahora que Dios te ha prolongado la misericordia, que empieces a tratar de vivir una vida agradable a Él. Porque después habla del atributo de Dios que es la santidad. Y después dice, para que le seas agradable a Dios en vuestro culto racional. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Pastor, ¿cómo si me acaba de decir que usted, que todos nosotros somos unos grandes pecadores? ¿Cómo vamos a tener la seguridad o la confianza de poder presentarnos delante de un Dios santo? Fíjese que esa es la belleza del Evangelio. Esa es la pureza del Evangelio en esencia. Que Dios, sabiendo que todos nosotros habíamos pecado, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Cristo, y entiéndame algo, Cristo no vino a convertir gente mala en gente buena. Cristo vino a darle vida a todos aquellos que estábamos muertos espiritualmente. Y como delante de la tumba de Lázaro, decirnos, Lázaro, Carlos, Eduardo, ven fuera. Y aún los muertos oirán su voz. El problema es que ahora los Lázaros queremos quedarnos vivos, pero en la tumba. El problema es que ahora los que decimos que somos ovejas de su prado, escuchamos su voz, pero no le seguimos. Y la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora vemos muchos que decimos, yo escucho la voz de Dios, a mí Dios me habla, Dios me ministra, Dios me habla en mi casa, yo adoro a Dios en mi casa. Yo no necesito ir a ninguna iglesia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora hay cantidad de nosotros que estamos queriendo agradar a Dios, oyendo su voz, pero sin seguirle. No es posible. Os ruego, hermanos, que conocen la misericordia de Dios, que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Isaías capítulo, si quiere, no me pierda el texto, vamos a regresar, pero busque Isaías 55:6. Isaías 55:6. ¿Lo tenemos? Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero muchos lo dejamos hasta ahí. Lee el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Si se fijan en el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Pero muchos cristianos agarramos el 6, nos saltamos el 7 y brincamos al 8. La palabra es como es, y está escrita como está escrita, y así se va a quedar.
Cuando la palabra habla de deje el impío su camino, pastor, yo no puedo. Yo tampoco puedo. Pero me presento delante de Dios y ese es el requisito para que tú y yo empecemos este 2015. Que te presentes con todos tus malos caminos, con todas tus malas mañas, con todas tus debilidades, en sinceridad con Dios. A buscar a Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle. ¿Cómo le vas a llamar? A través de la oración, a través del clamor. ¿Y para qué le vas a llamar? ¿Para que te bendiga? Mira, lo primero que menciona es para que te ayude a limpiar tu camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Son tus caminos, es decir, tus obras más tus pensamientos, lo que está dentro. No es solo externo, es también interno. No es solo interno, es que yo quiero pero no puedo, también es externo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Las dos cosas van amarradas. Pastor, ¿y cómo lo hago? Mira, porque si te vuelves a Jehová en una búsqueda sincera con Él, después de haber entendido su misericordia, la paciencia que nos ha tenido a todos nosotros, y empiezas a clamar y le dices, ten misericordia de mí, te aseguro que la tendrá. Recuerda lo que te decía hace un momento. Cuando la palabra se repite varias veces es porque quiere dar énfasis en algo. Encontramos aquel pasaje de aquellos dos ciegos que gritaban, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y les tocó caminar bastante, eran ciegos, había una multitud. Jesús iba caminando, aparentemente Jesús no les hizo caso a la primera. Dice que la gente les decía, cállense, dejen de gritar, dejen de clamar, cállense. Pero dice que mientras la gente más lo regañaba, mientras más difícil se ponía el camino, mientras menos veían que Jesús se detenía, más gritaban. Y volvían a gritar con aquel esfuerzo diciendo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y un momento que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Hubo que caminar, sí hubo que caminar. Hubo que clamar, sí hubo que clamar. Pero la palabra dice, vuélvase a Jehová y Él tendrá misericordia de los que le buscan. Pastor, pero ¿cómo me acerco con todos los pecados que tengo? ¿Cómo me acerco con lo sucio que me siento? ¿Cómo me acerco con las cadenas que llevo puestas, pastor? Dice la Escritura que Dios será amplio en perdonar. ¿Qué cosa más preciosa? Qué cosa más preciosa que tú puedes venir cargado, angustiado, atribulado, sucio, corrupto, muertos en pecados. Puedes venir de la forma en que quieras. Puedes venir siendo la persona más inmunda del mundo entero y acercarte delante de Jesús pidiendo misericordia, orando, clamando, y Él tendrá misericordia. Y no solo tendrá misericordia, será amplio en perdonar. Porque dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, y estar es cimentado, estar es echar raíces, estar es no me muevo, estar es que ya formo parte de Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No dice algunas, son todas. Tu pasado es borrado por la sangre de Cristo para darte un glorioso futuro en el nombre de Cristo. ¿A quiénes? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. La santidad de Dios se relaciona de tres formas distintas. La primera, la santidad de Dios se relaciona con el inconverso, con aquel que no conoce a Dios. Y la santidad de Dios, perdóneme, rechaza, repele el pecado y el corazón no arrepentido. Dios tiene misericordia, claro que la tiene. Llama a los muertos, de ahí nos toma a nosotros. Pero la santidad de Dios, por eso fue necesario que mandara a su Hijo, porque no podíamos acercarnos con todos nuestros pecados a Él. La santidad de Dios repele como dos imanes con igual carga. Se repelen, no los puedes poner juntos, se rechazan. La santidad de Dios rechaza nuestro pecado. Entonces la santidad de Dios para el inconverso es condenación. La santidad de Dios para una persona no arrepentida, para una persona que no deposita su fe en Cristo, es igual a condenación. ¿Por qué? Rechaza la santidad de Dios, el pecado del hombre no arrepentido. La segunda forma como la santidad de Dios se relaciona, pero ahora con los convertidos, es que nos empieza, y hay dos formas como los cristianos nos relacionamos con la santidad de Dios. Te lo decía hace un momento. O vienes para que Dios te acepte y te acomodas al mundo y te acomodas a la vieja manera de vivir, o empiezas a tratar de amoldarte y acomodarte a lo que la palabra dice, a agradar cada vez más a Dios. Esas son las dos formas como la santidad de Dios se relaciona con nosotros en Cristo. A uno nos reclama
y a otros nos guía. Vuelve a ser Romanos 12:1. La palabra santidad pensamos que es estar guardado dentro de una casa sin salir, en un monasterio, sin ver televisión, sin hacer nada. No, la Biblia dice que la palabra santidad va amarrado de la palabra sacrificio vivo, vida. Romanos capítulo 12. La santidad de la cual habla Dios, o la cual Él nos demanda a cada uno de nosotros, lo que Dios espera de su pueblo a partir de ahora en adelante, para que nos acerquemos y nos conformemos a Él. Si usted se fija en el versículo 2, dice claramente: hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten con sacrificio, con cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 2, no os conforméis a este siglo. El mundo te dice que así son todos, que no hay problema, que sí se puede. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que pide Dios? Que empecemos una renovación, no de tus actos, sino que empieces con tu mente. Que empieces a ver a Dios, no a través del filtro de la predicación de alguien, sino que empieces a ver a Dios a través del único filtro que tenemos, que es la Escritura. Pastor, pero es que, ¿qué noviazgo cristiano o qué pareja cristiana no tiene relaciones antes del matrimonio? Todos lo tienen. La pregunta ¿es conforme a lo que la Escritura enseña? No lo es. Solo porque así te lo he enseñado no significa que así sea. Solo porque todos lo practican no significa que les sea agradable a Dios. Lo primero que empiezas a renovar es la mente. Empezar a ver las cosas que Dios detesta y que empieces a detestarlas también. Empezar a respetar a Dios como lo que Él es, el justo juez de toda la tierra, el 3 veces santo, el Rey de gloria, como leíamos en el Salmo 24. Es tiempo que la iglesia empiece a honrar la santidad de Dios, respetando a Dios. Pastor, a mí nadie me vio, nadie sabe, nadie supo, nadie va a saber, Dios te vio. ¿De dónde huiré de tus ojos? ¿De dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Es tiempo que la iglesia deje de preocuparse más en que me vio el hermano, me vio el pastor, el líder, y que empiece a preguntarse: si Dios te ve, ¿vale la pena hacerlo? La renovación de la mente comienza cuando tú y yo comenzamos a tratar, número 1, de agradar a Dios, pero a ver a Dios como Dios es, a agradar a Dios como Dios quiere ser agradado, a adorar a Dios como Él permitió que nosotros nos acercáramos para adorarle. Es cierto que tenemos libertad de adoración, pero eso no implica que vamos a convertir la libertad en libertinaje, porque no es agradable a Dios. Comenzamos renovando la mente, y si quieres saltémonos por cuestión de tiempo, vámonos al versículo 7. En el versículo 7, la palabra santidad se empieza a aplicar a la vida práctica de cada uno de nosotros. No significa que vas a estar guardado, no significa que no vas a ver televisión, significa que tu vida práctica, tu vida va a empezar a caminar en un rumbo distinto. La palabra apartado es santo, es apartado. Cada vez que tú te apartas para Dios, te estás santificando, y puedes hacerlo a lo largo de tu vida. En el versículo 7 dice, empieza a hablar de los servicios. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La forma como vamos a agradar a Dios es aplicando la santidad, es decir, aplicando como Dios quiere ser adorado en cada área de nuestra vida. ¿Aplica para el servicio? Se aplica. ¿Por qué? Si vas a servir por amor a Él, vas a servir con gratitud a Él y vas a servir con alegría a Él. Y cuando tú empiezas y dices, este año yo me voy a apartar para servir, pero lo voy a hacer como Dios dice y por las razones adecuadas, tú estás santificando a Dios. Te estás santificando en Él. Te puedes santificar a través del servicio. Te puedes santificar cuando tú tomas a alguien y le empiezas a enseñar de quién es Dios. Cómo agradar a Dios cuando le llevas una palabra a la persona. Te puedes santificar a través de la exhortación cuando reprendes a alguien en el amor del Señor con la palabra de Dios y le dices, hermano, eso no está bien. No te lo digo para avergonzarte, te lo digo porque Dios ama, pero también Dios reprende. Tú puedes santificar y vivir una vida santificada a Él a través de tu servicio, a través de la enseñanza, a través de la exhortación, cuando tú mismo lo haces. Puedes enseñar a tu familia, puedes exhortar a tus hijos
y te estás santificando, estás viviendo una vida de santificación, porque la santificación, te digo, no es pasar 24 horas de rodillas, la santificación es en un sacrificio vivo. Todo lo que haces es hacerlo apartado para Él. En el versículo 8 habla de la exhortación, habla de que el que reparte, que lo haga sin preferencias. Si vas a repartir, si vas a servir, haz que sea sin preferencias. ¿Por qué? Porque la preferencia es pecado y el pecado te aleja o rechaza a la santidad de Dios. Habla acerca de los líderes, que los líderes tenemos que ayudar. Una parte de la santificación de los líderes no es, dice, el que preside, que lo haga con diligencia, es decir, el que está presidiendo la reunión, que no espere que todos le vengan a servir, sino que el que está presidiendo la reunión también tiene que ser servidor. ¿Qué es parte de eso? De la misma santificación de Dios para los líderes. Nosotros no somos los dueños, nosotros no somos los señores de la iglesia. Es más, ni siquiera somos los pastores. La Escritura dice, Jehová, y tiene nombre, es mi pastor, nada me faltará. Nosotros somos simplemente personas que estamos al frente exponiendo la palabra, para que usted y yo podamos crecer a través de Él, que es el buen pastor, a través de su palabra, que es la que nos nutre y la que nos da crecimiento y fortaleza. Nosotros, cuando nos santificamos en el liderazgo, tenemos que ser ayudando a los demás. El que trabaja dice que lo haga con alegría. ¿Sabes que la iglesia tradicional tiene esa frase? Santificados en el servicio a los demás, o santificados en el trabajo. Es sacado de la Escritura. Tú puedes santificarte en tu trabajo cuando lo haces con alegría, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Ay, de aquellos que estamos toda la vida quejándonos, renegando. Mire, se lo voy a poner práctico y perdone que se me salga un poquito de la Escritura. No le gusta, renuncia, hombre. No se queje tanto, renuncia. Nadie lo tiene ahí a la fuerza. Pero si estás agradecido con Dios, que te ha dado un trabajo, por humilde que sea, por escaso que sea el recurso, hazlo con alegría. ¿Por qué? Porque ahí estás santificando a Dios. Ahí estás viviendo 8 horas de tu día santificado. Obviamente tampoco vamos a decir, si yo hago mi trabajo con alegría, empiezo con las grandes leperadas adentro del trabajo. Un momento, tampoco. Santificando y glorificando a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. No es solo en la iglesia. Vas a pasar en la iglesia 2 horas el domingo por la mañana, durante 54 semanas, vas a pasar en la iglesia menos de 200 horas en un año. Menos. No es santificar a Dios en 200 horas en el año. Es santificarlo los 365 días del año, las 24 horas, todo el momento que Él te preste aliento allá afuera. Eso es santificar a Dios. Eso es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuesta, sí, el sacrificio vivo significaba que llevabas la ofrenda viva todavía y la ponías en el altar. Para nosotros implica, toma tu cruz y sígueme, es que vas a vivir ya una vida no que te sea agradable a tu carne, sino una vida que empiece a ser agradable a Él. ¿Qué te pide la carne? La carne te pide 5 minutos más. Tu espíritu te dirá, por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. El que temprano le busca, le encuentra. Sacrificio vivo es que vas a tener que morir a ciertas cosas en tu vida para no vivirlas de acuerdo a como a ti te agrada, sino a como a Él le agrada. Tu carne dice, novela. Amén, hermanas. El espíritu o la vida que Dios agrada te dirá, Biblia. No se oye. Como que Dios tuviera metro, vea. No, la señal de Dios es nítida. No se corta. No es directa y no nos hacemos los locos. La carne muchas veces te dirá, estoy cansado. Jesús cuando tomó la cruz del Calvario, créeme que estaba más cansado que nosotros. No había dormido en cerca de 24 horas, un poquito más. Tenía la angustia de haber estado orando y aquella en el huerto de Getsemaní, lo estudiamos hace un par de semanas atrás, sudaba gotas como de sangre, es el mismo estrés. Algunos médicos han dicho que efectivamente ese fenómeno puede darse en un cuerpo físico debido a un exceso de estrés. Estresado, desvelado, lo habían azotado. Dicen algunos conocedores que había perdido cerca de un tercio de su sangre, de su cuerpo, solo con los azotes. Sin dormir, estresado, golpeado, humillado, sabiendo lo que todavía esperaba, lo que faltaba, habiéndosele arrancado la barba, habiendo sido humillado por los romanos, despreciado por su pueblo, te aseguro que estaba cansado.
cayó cerca de 3 veces al suelo con la cruz, con parte del madero. Muchos creen, según la cultura bíblica de aquel tiempo, que a los convictos los ponían únicamente solo con el palito horizontal, amarradas las manos, amarradas. Eso significaba que si Jesús cayó a piso con las manos amarradas en el primer tronco, no tenía cómo meter las manos y librarse del golpe en la cara. Y se levantó. Y llevó una cruz porque nos amaba. Y llevó una cruz a pesar del cansancio, a pesar de la distancia, desde el pretorio donde él fue arrestado hasta el Gólgota, el lugar de la cruz. Dicen algunos que hay cerca de 5 a 10 kilómetros caminando. El sol del desierto, mediodía en punto. No dijo, estoy cansado. La carne te dirá, estoy cansado. Jesús sigue diciéndonos, toma tu cruz. Amarrado a ella. No importa que caigas, no importa que estés cansado, no importa que te sientas humillado, no importa que tu corazón esté desgarrado. Toma tu cruz y sígueme. Este es un sacrificio vivo. Si hablamos de santidad, hablamos de agradar a Dios. Y si hablamos de agradar a Dios, nadie puede venir a mí, dice el Señor, si no es a través de Cristo, si el Padre no lo trae. ¿Y cómo te va a traer? Te va a traer con una cruz. Y la cruz no son los problemas. La cruz es el compromiso que Cristo hace con la humanidad de redimirlo de los pecados, pero es el compromiso que nosotros tomamos de identificarnos con Cristo en su muerte para ser partícipes de Él en su resurrección. Poníamos un mensajito por ahí en Facebook que suscitó que algunas personas me contestaran un poquito molestas. Yo escribía, señores, no basta con simplemente aceptarle. Pastor, ¿por qué lo dice? Si Jesús se hubiera presentado delante de los 12 discípulos y le dice, acéptame. Cuando llegó donde Mateo, Mateo estaba en el banco de negocios, estaba cobrando impuestos. Si Jesús le dice, Mateo, acéptame, y Mateo lo acepta, ocurre un fenómeno. Jesús se va, pero Mateo se queda en su misma vida, cobrando impuestos, quizás extorsionando, estamos agregándole la palabra, no lo sabemos. Pero la vida de Mateo hubiera seguido igual. Jesús no le dijo, acéptame, Jesús le dijo a cada uno de los 12, sígueme. Si hubiera bastado con el acéptame, no importa el cambio, no importa. ¿Por qué? Puedes aceptarme y seguir sentado en el banquito donde estás ahorita. Pero si le sigues, no puedes seguir sentado, contando tu riqueza, viviendo para ti, siguiendo una vida normal. Cuando Él te dice, sígueme, es porque sí le has aceptado, pero das el siguiente paso, y el siguiente paso es seguirle. Es tomar su cruz, es comenzar a vivir como a Él le gusta, como a Él le place. Pastor, pero dijimos que era imposible, sí, pero yo te lo he puesto cantidad de veces con la misma ilustración y quiero que se te quede bien grabada. Aquellos padres que tienen hijos pequeños, siempre los niños quieren ser imitadores del padre. Venga la mamá que se pone el make-up y la niña quiere agarrar el make-up y queda como que es payasito. La niña se pone el pintalabios, pero se hace la sonrisa de oreja a oreja. A saber si yo la mamá también, ¿verdad? Pero bueno. El niño ve los zapatos de papá, ve la corbata de papá, ve el saco de papá. Y el niño, siendo así de pequeño, no impide que se ponga los zapatos de papá, el saco de papá y la corbata de papá, porque el niño quiere parecerse a papá. Cuando nosotros decimos que nuestro Padre es aquel que es 3 veces santo, pero vemos sus zapatos, vemos su camino, vemos la cruz, vemos lo que pide, vemos la escritura, y decimos, no está muy grande, no me lo pongo. Es completamente al ejemplo bíblico en el cual nosotros, aunque nos quede grande, tenemos que ponérnoslo. El niño alcanza a dar 2, 3 pasos con los zapatos de papá y puede tropezar y caerse, pero se va a levantar. Nosotros decimos, no me voy a caer, mejor me quedo así como estoy. No, ese es el precepto bíblico. Si bastara con el acéptame, puedes seguir viviendo como te da la gana. Pero si la escritura, como Jesús lo dijo, hace la invitación a sígueme, no podemos seguir igual. Todo tiene un tiempo.
La Escritura lo menciona, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Te digo, Dios ha tenido un tiempo maravilloso con todos nosotros, en el cual nos ha permitido prolongar la misericordia, nos ha extendido su paciencia, nos ha permitido que crezcamos despacito, nos ha permitido que estemos sentados, nos ha agarrado como aquella semillita y nos ha regado, nos ha abonado con palabra, con esto, nos ha tenido paciencia. Aquellos que nunca deseamos la santidad de Dios, nunca deseamos la voluntad de Dios, Dios nos ha tenido paciencia. Pero es tiempo de crecer. Es tiempo en el cual la iglesia deje de preocuparse más en ella misma y comience a preocuparse por la gloria de Dios. Es más el tiempo, y dice la Escritura, y mientras más vean que el tiempo del regreso del Señor se acerca. Créanme que cuando hemos estudiado Apocalipsis es una de esas palabras que más me ha dejado inquieto. Es en el capítulo final donde dice, el impío sigue siendo impío cada vez más y el santo comienza a santificarse cada vez más. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, porque Cristo está a las puertas y dice, y mi galardón conmigo. Hermano, te lo digo, la palabra santidad no es algo que te tendría que asustar. La palabra santidad es algo que te tendría que nacer en tu corazón para tratar de agradar a Dios por su misericordia. Decir, Señor, yo no puedo, mas tú sí puedes. Señor, como esos ciegos que estaban clamando a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Ellos no podían devolverse la vista a sí mismos, pero clamaron, perseveraron, siguieron, clamaron, tuvieron fe, te siguieron. Y entonces tú sí pudiste en ellos. Es el mismo llamado a aquellos que estábamos ciegos. Es el mismo llamado a aquellos que estábamos muertos como Lázaro, amarrados y yediendo en nuestros delitos y pecados, a pesar de estar en una iglesia. Cuando escucha su voz, Lázaro regresa a la vida, pero Lázaro tenía que salir afuera. Es tiempo que la iglesia, que ya ha vuelto de oscuridad a luz, de muerte a vida, es tiempo de que comience a salir fuera. La palabra eclesía o la palabra iglesia significa los que han sido sacados de afuera, los que han sido llamados de afuera, los que han sido acercados. Es tiempo que la iglesia cumpla con ser acercados a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle en cuanto hay tiempo. Y dice la Escritura, recuérdelo, deje el impío su camino, el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, porque Él tendrá misericordia, y el Dios nuestro será en amplio en perdonar. Iglesia, hoy puedes tener el mayor pecado del mundo, pero tienes un Dios que tiene misericordia, es amplio en perdonar, y si tú te vuelves a Él, Él se volverá a ti. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, si bien es cierto, nos confronta que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también tu palabra nos llama a buscarte constantemente, a seguirte, Señor, a pesar de que el camino sea difícil. Empezar, Señor, a confesar nuestros pecados para buscar misericordia y apartarnos del mal camino. Señor, queremos en esta hora, en el último domingo del año, consagrar nuestros matrimonios en nuestras vidas en santificación a ti, Señor. Señor, no conformarnos a lo que nosotros ya hemos hecho, sino conformarnos a lo que tu palabra pide, demanda y quiere de cada uno de nosotros. Hay cosas que tú quieres de mi matrimonio, hay cosas que tú quieres de mi esposo, de mí, hay cosas que tú quieres de mí como padre, hay cosas que tú demandas, que yo me aparte, que deje mis caminos, hay cosas que la carne me va a pedir, que son en completa oposición a lo que el Espíritu me va a pedir. Y Señor, vamos a arrancar una lucha de 365 días, 24 horas al día. Pero tu palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Los ciegos que seguían a Jesús no comenzaron a ver en el momento, pero siguieron. La marca distintiva del cristiano genuino no es que no caiga, no es que no tropiece, no es que no peque, es que siga adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dejando ciertamente todo lo que quedó atrás, prosigo a mi meta, al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Señor, en nuestras propias fuerzas no podemos, mas hoy hemos escuchado a través de la palabra aquel que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No somos perfectos, pero somos ovejas. Muchos nos hemos manchado y otros queremos seguir lo más cerca posible a nuestro buen pastor que es Cristo. En esta hora te invito a que puedas decir con todo el corazón, he decidido seguir a Cristo.